Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a estas charlas que tenemos con Somedit, que son las charlas de tener al experto en tu casa. Muy buenas tardes y bienvenidos, feliz domingo a todos. Esperamos que estén muy bien y estén sanos en casa sobre todo. Pues bueno, hoy es la la quinta charla, donde tenemos una invitada de lujo con el tema Consulta con tu nefrólogo. Ella es la doctora María Begoña y la Vaca Bendaño. Nos da mucho gusto darle la bienvenida y es un placer tenerla por acá. Si me permiten, todos, quisiera presentarla. La verdad es de que cuando uno ve un currículum así de bueno, de extenso, y de tan buena preparación se le pone la piel china, pero vamos presentándola. Bueno, la doctora, ella es originaria de Santiago de Chile. Ella estudió licenciatura en médico cirujano por parte de la Universidad de Guadalajara. Hizo una especialidad o su especialidad en nefrología la realizó en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, nada más y nada menos, ¿no? Entonces, dentro de sus especialidades como profesor ordinario de universidad, ha sido profesora adjunta de la asignatura de urgencias médico-quirúrgicas en el Instituto Politécnico Nacional del 2006 a la fecha. Ha sido profesora adjunta de la asignatura de manejo de paciente en diálisis de la especialidad de nefrología por el Centro Médico Siglo XXI del 2015 a la fecha. Y ha sido también profesora adjunta de la asignatura del manejo del paciente en diálisis de la especialidad de nefrología por el Hospital Juárez, también del 2015 a la fecha. También ha sido profesora, organizadora y coordinadora en congresos, cursos extracurriculares, talleres, seminarios y diplomados, entre ellos cuestiones muy relacionadas a la diálisis peritoneal, instalaciones de catéteres, instalaciones de catéter percutáneo, programas de diálisis e instalación de catéteres también. Y bueno, pues ahí también asesora en sesiones magisteriales de urgencias relacionadas a la lesión renal aguda y renal crónica, manejo o profesora en el manejo de la insuficiencia renal en el paciente anciano y manejo en diálisis en urgencias en el Colegio de Nefrólogos de la Ciudad de México. Y bueno, pues ahí ha sido también ponente en varias cuestiones, en cursos relacionados a avances en la diálisis peritoneal y enfermedades renales crónicas. Y bueno, pues ahí la verdad es de que esas son nada más en la parte nacional. La parte internacional ha sido también ponente en congresos de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión. Ha estado en Chile, Brasil, Guatemala, Uruguay, y bueno, pues ha estado también como parte en la parte académica, ayudando y apoyando tesis dirigidas acerca de temas renales. Y por supuesto que ha tenido también cuestiones relacionadas a las publicaciones, en la parte, como decíamos, académica, de cuestiones relacionadas a el desarrollo de temas de diálisis peritoneal y temas renales. Entonces, sin más, doctora, después de todo esto, qué gusto saludarla, bienvenida. Nos va a dar mucho gusto estar aquí con usted en presencia de todos nuestros equipos, la gente del Consejo Médico Somedit, nuestros aliados y toda la gente que está allá en Facebook Live. Bienvenida, doctora, y buenas tardes. Buenas tardes, para mí es un placer y pues me ruborizo ante la presentación, agradezco muchísimo sus palabras, Hugo, y pues empezamos como es ya, que creo que es muy interesante la charla que vamos a tener el día de hoy. Como lo dice bien el título, es En consulta con tu nefrólogo. Lo que yo espero en esta charla es ponerme como si yo estuviera en el consultorio con el paciente, con su cuidador. Entonces, es un ejemplo de cómo sería la consulta que vas a llevar a cabo con tu médico nefrólogo. En estos momentos, en esta pandemia, tenemos que adaptarnos, ¿sí? Tenemos que adaptarnos a la situación que está ocurriendo en el mundo, no solo en México, en el mundo entero, y tenemos que ver la opción de tener la posibilidad de llevar a cabo una consulta de tipo virtual con nuestros pacientes. Si no es posible hacerlo
si no es posible hacerlo en persona, que por lo menos por vía electrónica, ya sea por una computadora, ya sea por vía telefónica, podamos mantener contacto con nuestros pacientes para no dejarlos solos y que podamos apoyarlos en todas sus situaciones, dudas, preguntas que tengan respecto a su enfermedad, a sus tratamientos. Entonces, esto, pues no sabemos, como lo han dicho, esta pandemia no sabemos cuándo va a terminar, que tenemos que aprender a vivir con ella. Entonces, el hacernos cada vez más expertos en el uso de la tecnología va a ser indispensable. Y la gran mayoría de las personas actualmente tienen smartphone que pueden conectarse y pueden ver la cara de su médico, ¿sí? Y poder mostrar situaciones que están ocurriendo que tengan relación con la enfermedad renal. ¿Qué es lo que necesitamos para poder en una consulta, pensando no solamente que la atención o la consulta con tu nefrólogo sea desde el punto de vista de una urgencia, sino que tú tengas tu consulta como periódicamente la puedes llevar a cabo, ¿sí? Si no puedes ir al hospital, pero ¿qué es lo que vas a necesitar como herramientas? Porque igual tu médico no está no tiene al alcance tus cosas. Entonces, ¿qué requerimos nosotros para que podamos proporcionar una consulta más completa en el cual podamos resolver la problemática, las dudas que tenga como paciente o el cuidador que tenga sobre su pacientito que está atendiendo? Entonces, ¿qué es? Contar con laboratorios. Los mínimos indispensables en este caso, que serían, por ejemplo, una biometría hemática, ¿sí? Que es para ver si nuestro paciente está con anemia o no, ¿sí? Si hay algún proceso infeccioso o que pudiera estar iniciando un proceso infeccioso, para eso necesitaríamos una biometría hemática. Una química sanguínea que nos indicaría en el caso de los pacientes que son diabéticos cuáles son sus niveles de glucosa. El tener el nivel de urea, de creatinina, ¿sí? Que son indispensables en los pacientes en los cuales podemos estar sospechando que se trate de un problema renal y que el que los tengamos elevados nos lo podrían orientar. En el caso de un paciente que ya se encuentra bajo alguna terapia de sustitución, el ver cómo está llevando a cabo su terapia. Si está cumpliendo en tiempo y forma, vamos a ver los niveles de urea y de creatinina que maneja el paciente. Electrolitos séricos, ¿cuáles serían los más importantes? Sería sodio, potasio, calcio y fósforo. ¿Por qué? Porque a veces los seres humanos somos muy propensos a el transgredir la dieta. Entonces, el paciente con insuficiencia renal tiene dificultad para poder manejar sobre todo lo que es el potasio. Y también, si tenemos el paciente que consume mucha sal, vamos a tener pacientes que esté elevado el sodio o que también el paciente esté tomando poca agua, etcétera. Y calcio y fósforo también van a estar en relación a cómo estamos llevando a cabo nuestra terapia, si cumplimos en tiempo, en forma con la terapia y que no estemos teniendo transgresión dietética, como lo vimos en la primera, cuando iniciamos con estas charlas con la licenciada en nutrición, que ella nos hablaba que es muy importante apegarnos a la dieta. Sabemos que en todos los alimentos naturales, alimentos animales, constan de todos estos elementos, pero el saberlos
racionar, el saberlos preparar, el combinar, van a hacer que podamos lograr tener mejor control de estos elementos que nos van a condicionar problemas, sobre todo cuando tenemos problemas con el fósforo, de pacientes que van a estar no solamente con un problema de que sus arterias se van a endurecer, sino que vamos a tener problemas de hipertensión arterial. ¿Sí? Sobre todo los pacientes que ya se encuentran en una terapia sustitutiva, el tener el fósforo alto nos va a hacer que el paciente pueda tener hipertensión de difícil control. Y esto, si el médico, el nefrólogo que está a cargo de estarlo revisando y está orientándolo en una consulta, puede tomar las medidas necesarias para poderlo controlar, no solo en la dieta, sino con su terapia indicada. Obviamente, cuando vemos lo del carnet de apego, es para aquellos pacientes que se encuentran en una terapia de diálisis peritoneal y también el paciente que está acudiendo a una unidad de hemodiálisis. ¿Por qué? En el carnet de apego para el paciente que está en diálisis peritoneal es como una historia clínica, que una historia de lo que ha ocurrido en el tiempo que ha pasado sin acudir al hospital, sin que lo haya visto su médico. El médico va a poder ver, primero que nada, si el paciente está cumpliendo con su terapia, es decir, si está haciendo los cambios que se le indicaron, si está cumpliendo con el horario que debe llevar a cabo. ¿Sí? Como lo decía el doctor Ramos en su plática, hay pacientes que dicen, no me dialicé, pero me voy a hacer los 4 cambios y los hacen uno tras otro sin respetar los tiempos de permanencia en cavidad ni los tiempos de drenaje, si hay problemas para que entre el agua, etcétera. Entonces, eso es muy importante verlo en el carnet de apego. Además, vienen en los carnets de apego el que el paciente nos ponga cuánta agua toma, ¿sí? Porque vamos a ir viendo todas estas cosas a medida que transcurre la consulta con tu nefrólogo. Entonces, vemos cuánta agua toma, cuánto está orinando el paciente y también si se toma la presión arterial, ahí la está registrando. No, hay pacientes que diario lo anotan, hay otros pacientes que 2 o 3 veces por semana, pero eso nos va a mostrar una historia de 1 mes o de 2 meses que no hayamos visto al enfermo, pero lo vamos a poder analizar y a veces en ese transcurso de días y semanas vemos en dónde empezó un problema para poder resolverlo, interactuar y hacer los cambios que correspondan. También, si no tiene el paciente una terapia, y regresando, el paciente de hemodiálisis lleva un carnet, ¿sí? En donde se le registra su peso al entrar a la sesión de hemodiálisis y su peso a la salida. Esto es muy importante porque también ayuda al nefrólogo a saber si el paciente está ingiriendo más líquidos de los permitidos y esto por consecuencia va a llevar a que el paciente que está en hemodiálisis requiera de más veces o más horas de ultrafiltración y el hacer más horas de ultrafiltración van a hacer que el paciente pudiera hipotensarse, pudiera presentar calambres. Entonces, esto, el paciente cuando puede hacer la pregunta, oiga, ¿por qué me está pasando, doctor, doctora, esto? Nosotros al observar en el registro de su carnet de la hemodiálisis, vamos a ver con cuánto incremento de peso tiene el paciente entre sesión y sesión de hemodiálisis. Además, podemos comprobar cuántas horas está efectivamente conectado el paciente a la máquina de hemodiálisis y saber si se le están cumpliendo las horas indicadas por el médico nefrólogo. También se les registra la presión arterial y con esto podemos empezar a ver si el paciente está llegando a su peso meta y para poder hacer ajustes en sus medicamentos antihipertensivos, ¿sí? Para que no
sucedan eventos, accidentes durante las sesiones o posterior a la sesión de hipotensiones graves para él. Cuando nos referimos a que el paciente lleve en una libreta, si es posible, una bitácora de presión arterial y cifras de glucosa en caso de ser diabético, por lo menos de una semana antes de acudir a la consulta con el nefrólogo. Esto va a ser algo muy, muy importante, porque muchos de los enfermos creen que cuando les toma el laboratorio, el hospital, y sale un nivel de glucosa X, 150, 200, nos dicen, es que mi glucosa estaba bien. Y nosotros le tenemos que explicar, y el paciente debe saberlo, que esa glucosa es de ese momento que se tomó, porque la glucosa va a tener diferentes cambios durante el día de acuerdo a la alimentación, la actividad física, aquel paciente que se dializa en forma manual, cuando se ingresa el líquido de diálisis que contiene glucosa, la bolsa, va a haber cambios en los niveles de glucosa. Entonces, la glucosa que tenemos tomada por nivel central en un laboratorio va a ser esa de ese día en la mañana. No es la que vas a mantener durante todo el día ni durante todo el mes. Entonces, sí es muy importante que aprendan a llevar una bitácora porque, vuelvo a decirle, es muy importante para el médico, porque no estamos con ellos, el tener un panorama de lo que ha estado ocurriendo en el hogar, ¿sí? Y esto, con la pandemia, pues está siendo cada vez más importante que se haga, ¿sí? Y por eso es esta charla. Otra cosa muy relevante y que dijeran, ¿pero por qué? La lista de medicamentos. Muchas veces los pacientes, sobre todo pacientes adultos mayores, no saben qué medicamentos están tomando, ¿sí? Y no en todos los hospitales o en todas las consultas se cuenta con un expediente electrónico o un expediente en físico, que cada vez son más raro que existan los expedientes clínicos en físico, donde venga registrado tus medicamentos, cómo los tomas, qué horario, cuántas veces, y así el paciente no tiene por qué estar diciéndonos, son pastillas blancas, son pastillas rojas, son cuadradas, son larguitas, porque el médico se queda pues en la nube. Y es una pérdida de tiempo y puede llevarnos a, en un momento dado, equivocarnos y presuponer que sabemos de qué medicamento está hablando el enfermo o el familiar y cometer un error. Y eso no puede ser. ¿Ok? Entonces, es importante, si no tienes una lista de medicamentos, que por lo menos tú tengas a la mano las cajas, los envases de tu medicamento. ¿Sí? Y que si no sabes leer o escribir, que esto cada vez es más raro encontrarlo, que tu familiar, tu cuidador, ponga en la caja cuántas veces y cada cuántas horas se toma este medicamento. Por otro lado, también hay personas que se les olvida o fue un familiar, alguien de un vecino los acompañó y les dieron un medicamento y les dijeron, va a ser por 15 días. Pero a ese vecino o a esa persona que fue, que no es quien está a cargo de cuidarlo, se le olvidó avisar. Y entonces se está tomando a veces un antibiótico y llevan tomándolo 2 meses. Y tú dices, ¿cómo esto es posible? ¿Ok? Entonces es importante tener un orden de qué es lo que tomas, por cuánto tiempo está indicado, ¿sí? Para que tengas un tratamiento correcto, ¿sí? En los carnets de apego de los pacientes de diálisis peritoneal tienen un apartado donde ellos deben registrar sus medicamentos, la forma en que lo toman
y por cuánto tiempo están indicados. Por eso les digo que los carnets de apego de los programas de diálisis peritoneal son unos pequeños expedientes clínicos de nuestros enfermos, que van a servir también esto si tú viajas fuera de la ciudad y si ni Dios lo quiera, tienes una problemática en otra ciudad y debes acudir al médico. Si tú llevas tu carnet de apego, la persona que te va a atender va a tener información veraz y reciente tuya. Entonces, para que vean que sí es muy importante que nos empecemos a poner ordenados para que podamos cuidarnos, porque ahora mucho va a tener que ser de autocuidado. Al no poder ir a los hospitales con la frecuencia, con la libertad que había antes, vamos a tener que ordenarnos para que esto pueda llevarse a cabo. Como hablábamos con lo referente al acceso a la información, en Somedit, gracias a estas charlas, ustedes van a poder ingresar vía Facebook, ¿sí?, a la página de Somedit y poder, si me quedó una duda de la charla fulanita de tal, o mire, en esta charla tocaron este tema, este punto, me interesa reforzarlo. Entonces, ustedes, si no pueden contactar al médico, pues, porque es muy noche, porque es fin de semana, les da pena, etcétera, ustedes pueden entrar a la página y pueden darle clic a la charla y escucharla y poder ahí resolver la duda o el problema que se está presentando en ese momento. Entonces, como les digo, hay que aprender a hacer uso de las redes, ¿sí? De el mundo del Internet, porque la crisis, el mundo está cambiando y esta pandemia nos vino a cambiar a todos. Entonces, aprovechémosla y pueden apoyarse y resolver en lo que contactan al médico la problemática. Por ejemplo, les pongo aquí a los pacientes que están en diálisis peritoneal. Muchas veces no está el cuidador ahí en el momento en que se está haciendo la terapia. Tuvo que salir, dejó conectado al paciente, ¿sí? Y sale en la bolsa, le dice, vuelvo en 15, 20 minutos, voy a ver, y cuando llega, les avisa, voy a llegar más tarde, que te vean cómo está la bolsa. No, que te la cambien, porque ustedes saben perfectamente que no puede a un paciente que tiene diálisis peritoneal, dializarlo a alguien que no haya recibido un entrenamiento certificado en la unidad de diálisis que es atendido, ¿ok? Pero sí puede un familiar que le dijeron, velo mientras regreso, ver las características de la bolsa de diálisis. Y aquí tienen 3 ejemplos. La de mano izquierda mía, la imagen más grande, muestra un líquido de diálisis ya drenado, pero normal, ¿sí? Un líquido que aparentemente no tiene datos de peritonitis. En medio, la parte superior, tenemos un líquido rojo. Este líquido se llama líquido hemático y este puede presentarse en varias circunstancias. Una de las circunstancias más comunes en que ustedes pueden encontrar este tipo de líquido en las mujeres es en aquellas mujeres que están todavía en edad reproductiva, ¿sí? Mujeres que todavía tenían o habían ya presentado su primer periodo menstrual antes de la enfermedad, porque bien sabemos que la insuficiencia renal puede llevar a que las mujeres no puedan menstruar.
sí tienen sus ciclos, pero no menstruan, ¿ok? Pero ¿cómo se va a esto a evidenciar? En el líquido de diálisis hemático a la mitad del mes. Entonces, es muy importante mujeres jóvenes que todavía tenían su periodo, que estén atentas a esta circunstancia y no se angustien. Si no se presentó este líquido de esta forma, con ninguna evidencia de un trauma, que haya recibido un golpe en el abdomen, que se hayan lastimado la línea de conexión, hayan recibido un trauma a la línea de conexión, que hayan presentado un dolor abdominal intenso, si no estuvo ninguna de estas cosas acompañada de la presencia del líquido, puede indicarnos que es el momento de ovulación de la paciente. ¿Y por qué sí es importante? Porque tenemos pacientes que no están menstruando, que tienen una vida sexual activa, ¿sí? Y si no están llevando a cabo una protección, pueden resultar con un embarazo, ¿sí? Y esto va a poner en peligro la vida del producto, que va a ser probablemente inviable, que no pueda llegar a término y también poner en riesgo la vida de la paciente. Entonces, es muy importante las mujeres que presten atención a esto. Y como les digo, para que no tengan que estar corriendo al hospital a que, sobre todo en esta época de pandemia, que corran, se pongan en riesgo en una unidad de urgencias rodeado de enfermos COVID, en la mayoría de los casos, por un líquido que tenía que ver con un problema, que no es un problema, sino una situación fisiológica de la mujer, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a solucionar esta situación? Sabemos que a los siguientes cambios van a salir cada vez más claro hasta que estén como si nunca hubiese habido sangre. En caso de que hubiese habido un trauma, un golpe, ¿sí? Un jalón a la línea, ¿qué se debe hacer? Si vemos la bolsa como esta bolsa, este ejemplo de bolsa, tampoco debemos acudir al hospital de inmediato. ¿Qué tenemos que hacer? La recomendación médica y de las enfermeras es: hazte diálisis, ¿sí? Con soluciones frías. No quiere decir que pongas la solución de diálisis en el refrigerador, sino nos referimos a decir solución fría que tomes de la caja donde vienen las bolsas y te conectes con la bolsa tal como a la temperatura que estaba en su caja. No la calientes y hagas 2 o 3 cambios de entrada por salida hasta que aclare lo más que se pueda el líquido. Y con esto se resuelve el problema. Y tampoco te expusiste en estos momentos al riesgo de adquirir otro problema más grave como COVID, ¿sí? Que sabemos perfectamente que los pacientes con insuficiencia renal es una población de muy alto riesgo. En caso de que este líquido se presentara en un hombre, en eso sí también tendríamos, las opciones serían un trauma directo al abdomen, un trauma al catéter, un jalón, y haríamos lo mismo, ¿sí? Solo si las bolsas de diálisis se ve, porque la mayoría de los pacientes alguna vez en su vida han recibido una transfusión sanguínea y vieran la bolsa como se ve un paquete de sangre, en ese caso sería la indicación de acudir al hospital, porque podríamos estar hablando de una lesión de un vaso sanguíneo, del mesenterio, del epiplón, que eso sí puede poner en peligro la vida del paciente. Entonces, tenemos que actuar
con mente fría. Yo sé que esto es difícil pedírselo porque nos van a decir, no soy médico, no soy enfermera, yo me asusto, pero tenemos que aprender a controlar y saber para no exponernos, ¿sí? Eso es vital ahorita, el cuidarnos, el no agregarnos más problemas ni riesgos. En el caso de la bolsa que está al lado de la bolsa roja, es un líquido turbio, que se le puede decir que parece un líquido como agua de horchata o como agua de piña, ¿sí? Este es el líquido de una peritonitis, ¿sí? Pero para que tenga estas características, este líquido no es de la noche a la mañana, ¿sí? No ocurre en 24 horas. Esta característica de este líquido nos habla de un proceso infeccioso que tiene más de una semana de evolución. Y se los pongo porque sí es muy importante aquellos que están recibiendo terapia de diálisis peritoneal que sí presten atención a sus bolsas, porque las bolsas muchas veces van a tener cambios mínimos, apareciendo primero fibrina, poquita, ¿sí? Al día siguiente puede aparecer más, empezarse a ver un poquito más amarillo fuerte, pero mientras no tengamos dolor abdominal, no le hacemos caso, ¿sí? Y no, en este grado de las características de este líquido, muchas veces los pacientes terminan hospitalizándose porque llegan con fiebre, con ataque al estado general y laboratorialmente pueden hacer un cuadro séptico que puede costarles la vida y en algunos casos la pérdida de la cavidad abdominal. ¿Ok? Entonces, el consejo es todo el tiempo revisa tu bolsa de diálisis cada cambio, el que lo hace manual como aquel que lo hace en forma automatizada, puede darse cuenta de lo que está ocurriendo, ¿sí? Y tomar las precauciones que el paciente que ya está en un programa de terapia sustitutiva sabe perfectamente que tiene que hacer, que es tomar muestra de esa bolsa en 2 jeringas de 20 centímetros con su aguja y tapa y proceder al hospital, no el paciente, el cuidador, llevarlo al servicio de diálisis y si no hay servicio de diálisis, al servicio de urgencias para que sean procesadas las muestras y se pueda hacer el diagnóstico o no de peritonitis. ¿Sí? Entonces, las jeringas no deben andarse paseando más de 2 horas en lo que se tomó la muestra y se entregó en el laboratorio para procesar. Si nosotros no cumplimos con estas reglas, los líquidos nos dan resultados falsos, ¿sí? Y esto puede conllevar el dar un tratamiento en forma eh, retardada y poniendo en peligro al paciente. Entonces, debemos, otra cosa, comprometerse ustedes a cumplir con hacerlo en tiempo y forma. Y se los digo que ahora, con estos momentos, debemos ser todavía mucho más ordenados de lo que éramos. Doctora, antes de pasar al siguiente tema, perdón que le interrumpa, tenemos Dígame, ahí justamente un par de preguntas de las personas que están en el Facebook Live, dígame. precisamente acerca de la ultrafiltración. Esta es una pregunta de Erika Luna, nos dice, mi familiar ha tenido cambios en su ultrafiltración y la máquina le ha sacado líquido de más y a consecuencia de eso, obviamente ha tenido cambios en su presión arterial, algunas veces bajas, algunas veces altas. ¿Alguna recomendación, doctora, de esto? Creo que está muy dirigido al tema de la máquina. No sé si tenga Ok, algún comentario. bien. Es importante si ella puede escribirle qué tipo de soluciones está usando su paciente, ¿sí? Sabemos que existen 3 tipos de soluciones que son al 1.5, 2.5 y 4.25.
Me gustaría, si ella puede ahorita mandarle por mensaje qué tipo de soluciones usa y la cantidad, si se le infunden 2 litros al paciente en cada baño que le hacen. Y además, si está tomando algún medicamento para la presión. ¿Qué ocurre? A veces tenemos pacientes que el paciente cuando se le inicia una terapia de diálisis, se le prescribe una terapia con un X características de la solución, ya sea 1,5, 2,5, 1,5 y 2,5 o 2 al 2,5, a veces 1,5 y una bolsa de 4,25, por ejemplo. Eso es porque cuando vemos al paciente por primera vez, puede estar hinchado, puede estar desnutrido, puede estar comiendo mucha sal, etcétera. Entonces empezamos su diálisis, pero el paciente empieza a cambiar, empieza a respetar dieta, empieza a no comer tanta sal, empieza a nutrirse mejor, entonces empieza a movilizar el líquido en mejor forma. Y llega el momento en que el paciente ya sacó todo el exceso de líquido que tenía, entonces va la solución en ese momento, si empiezan a tener ultrafiltraciones muy altas, es obvio que el paciente se va a empezar a bajar la presión, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Algunas veces, si el paciente tenía combinación de bolsas, 1,5 y 2,5, lo que tenemos que hacer es retirar la solución de 2,5 y dejar las 2 bolsas al 1,5 y observar cómo se comporta el paciente. Si ya no ultrafiltra tanto y el paciente empieza a controlar la presión. Si la presión está baja y está tomando medicamento de la presión, suspenderlos. ¿Sí? Suspender los medicamentos de la presión y empezar a hacerle toma de presión por lo menos 3 veces al día durante una semana y ver cómo se está comportando la presión arterial. ¿Por qué? Porque podemos suspenderlos, pero después puede rebotar el paciente. Entonces, es ver en qué momento el paciente puede volver a subir la presión y podemos empezar a ajustar nuevamente los medicamentos de la presión. ¿Sí? A veces tienen 4 o 5 medicamentos para la presión y lo único que requieren es que tomen uno. ¿Sí? Entonces, tenemos que retirar los medicamentos de la presión como primera opción y posteriormente ver qué tipo de soluciones se está usando para cambiar la concentración de la bolsa. ¿Sí? Entonces, Gracias. esto nos va a ayudar. Gracias, doctora. Sí, nos dice Erika que ella usa bolsas verdes de las de 2,5. Dice que se le ponen 2 bolsas y se le están infundiendo 2 litros por cada cambio. Y dice que Okay. no guarda líquido ni tampoco está hinchada. Entonces, creo que con lo que usted menciona Tiene que es ver con las confirma. concentraciones. Exactamente, tiene que ver con eso. Muy bien, pues ojalá, Erika, te hayan podido dar respuesta a tu pregunta y, perdón, doctora, adelante. Seguimos. Importancia del apego a la toma de medicamentos. Es muy importante saber que los medicamentos tienen una vida media. Por algo se les dice, tómatelo cada 12 horas, tómatelo cada 24, cada 8, cada 6. No es tomártelo cuanto tú quieras. Si tú no respetas este horario, vas a tener complicaciones, ¿sí? Durante el día, si tú tomas antihipertensivos que se junten en el horario, que sean menos el tiempo que le correspondía, que en vez de tomártelo cada 8 horas, te lo estás tomando cada 4 y luego el otro te lo tomaste cada 12, ¿sí? Eso va a repercutir, no quizás en ese día, pero en días posteriores vas a tener efectos de mal control, por ejemplo, de tu presión arterial. Entonces, hay que respetar horarios y no poner horarios locos, ¿sí? Cuando ejemplos de pacientes que nos dicen que a las 2, 3 de la mañana lo despierta el familiar para darle la pastilla. Hay que acomodar los horarios de acuerdo a las horas del día, ¿sí? No en la noche, porque el paciente y el cuidador requieren descanso, que se les respete su horario de sueño. Entonces, debes acomodar la toma de medicamentos
de las 6 de la mañana a más tardar a las 12 de la noche. En esos lapsos, los que sean de 8 horas, los que sean de 12 horas, los que sean cada 6 horas. ¿Ok? Entonces, con horarios adecuados. En el caso de los pacientes que aún no se encuentran en terapia sustitutiva y que tienen que tomar hipoglucemiantes orales, ¿sí? Que sabemos que la gran mayoría de nuestros pacientes con insuficiencia renal, ya que son diabéticos, cuando ya la falla renal está en un estadio 4, 5, que son los últimos estadios de la enfermedad renal, no requieren, no es conveniente que se les den hipoglucemiantes orales. ¿Por qué? Porque estos pacientes van a hacer hipoglucemias, ¿sí? ¿Por qué? Porque el medicamento empieza a ser acumulativo, no se elimina correctamente cuando el paciente ya tiene daño renal. Entonces, es muy importante saber, aquel que todavía se está en un estadio, hasta el estadio 3, puede tomar hipoglucemiantes orales, pero respetando el horario y la indicación de cómo va a ser ese medicamento, a qué horas, antes, durante, después de tu alimento, como se le haya indicado su médico, ¿ok? No brincárselo, no doblar la dosis porque se me había olvidado y me la tomo doble. No, no hacerlo. Igual con el uso de la insulina, ¿sí? Es muy importante que los pacientes usen la insulina, sobre todo en nuestros pacientes con insuficiencia renal, diabéticos. La insulina no te va a dejar ciego, la insulina no va a hacer que pierdas una extremidad, ¿sí? La insulina, si ocurren o se asocia con problemas, pero ¿por qué? Porque el paciente dejó pasar el tiempo, tenía el miedo, el mito al que usé insulina y me quedé ciego. No, es que tú aceptaste usar tu insulina o se te indicó en forma muy tardía la insulina y ya el daño a órganos blancos específicos del cuerpo humano ya estaba establecido. Y mientras más tiempo tú te mantengas descontrolado de tu glucosa, más daño vas a continuar haciendo a tu ojo, a tu corazón, a tu cerebro, a tus nervios, ¿sí? Van a continuar, no se va a detener, porque la diabetes no es una enfermedad que se cure, es una enfermedad que se controla, pero si estamos mal controlados, va a ser cada vez más rápido las complicaciones que vas a presentar. Y en el caso de los pacientes diabéticos que se dializan, deben tener un mejor control todavía, por como lo dije hace un rato, las soluciones de diálisis contienen glucosa. Y esto nosotros vamos a contrarrestarlo usando insulina en las soluciones de diálisis más insulina en el paciente. ¿Ok? Eso debe quedar muy claro que el paciente diabético en diálisis peritoneal no va a dejar de usar insulina para él. ¿Sí? Llámesele insulina intermedia, insulina rápida, insulina de liberación, ¿sí? Prolongada, la van a tener que seguir usando, ¿ok? Pero van a también a usar insulina en la solución de diálisis. Para eso es una insulina específica que es la insulina rápida y que va a estar indicada el número de unidades que van a requerir por el médico y deben cumplir con aplicarla en las soluciones de diálisis. ¿Por qué? Si tenemos un paciente, y lo mencionó el doctor Ramos en su plática de adherencia, que cuando tenemos a un paciente diabético en diálisis y que está descontrolado de su glucosa, es un paciente que va a tener problemas de ultrafiltración. ¿Qué quiere decir? Va a retener líquidos. ¿Ok? ¿Por qué? Podemos revisar que el paciente está comiendo bien, está bien nutrido, respeta su dieta, no está tomando más líquidos de los que tiene permitido, pero aún así no drena. Entonces,
una de las primeras cosas que tenemos que buscar, aparte de ver su estado nutricional, es sus niveles de glucosa. Si están por arriba de 180, el paciente va a tener problemas de ultrafiltración asociados a descontrol metabólico. Entonces, presten atención a esto y por eso van viendo que todo se va hilando de por qué es importante que ustedes lleven una bitácora de sus niveles de glucosa para que sepan en qué momento el azúcar se dispara, se eleva y nos genera un problema. Porque aparte de los problemas de ultrafiltración, vamos a tener más propensión a tener problemas infecciosos, ¿sí? Entonces, es importante que tengamos apego y que no guardemos los medicamentos en el closet, por favor, porque esa es una práctica muy común y a nivel de la institución del Seguro Social, nuestras trabajadoras sociales que son parte del equipo multidisciplinario que tenemos, que es un pilar también para que todo esto se lleve a cabo con toda la excelencia. Muchas veces que ellas tienen que hacer las visitas porque son nuestros ojos. Ahorita nuestros ojos van a ser las computadoras, probablemente cuando nos conectemos, que a ver, muéstrame cómo está todo. Pero a ver, ellas, mientras no ocurría la pandemia, eran nuestros ojos para ver qué estaba pasando en casa, ¿sí? Y que podrían ver, oiga, ¿por qué tiene tantas cajas de tal medicamento? Y usted ha estado acudiendo porque estaba descontrolado de la presión, pero las pastillas de la presión aquí estaban. ¿Por qué está con la glucosa elevada si aquí está la insulina y la tiene almacenada en forma incorrecta? ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante llevar este control. Y el otro, la eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona que se les debe aplicar a los pacientes con insuficiencia renal para elevar sus niveles de hemoglobina y que el paciente se sienta mejor, ¿sí? Que tenga más energía, que tenga más apetito, ¿sí? Y que pues es un medicamento además de muy alto costo y que así como tiene para efectos muy buenos, también tiene efectos colaterales, indeseables, ¿sí? Entonces, que también tiene una forma de aplicarse y respetar el aplicarla también en tiempo y forma y de acuerdo a la dosis que te haya indicado tu médico, ¿sí? Y almacenarla en forma correcta. Hay personas que comercian con este medicamento. Yo les pediría que por favor no lo hagan. Es algo que es para el bien de ustedes, que hay personas que no tienen acceso a esto, ¿sí? Cada vez hay más producto de eritropoyetina a un costo un poco más económico que el de las marcas más conocidas, ¿sí? Pero todavía está por ver qué tan efectivo resultan ser. Entonces, a quienes se les está proporcionando, úsenla, aprovechenla, pero en forma correcta. ¿Ok? Entonces, si tú la usas, te la aplicas las veces a la semana que esté indicada, 2 veces, 3 veces a la semana, una vez a la semana, ¿sí? Realmente tu médico, cuando tú le pidas una consulta y le muestres tus laboratorios, el médico va a poder comprobar que te la has estado aplicando, ¿sí? Si no, muestras una biometría donde hay anemia y tiene indicado que uses eritropoyetina, si tú no le has manifestado a tu médico que no has tenido un sangrado, que no has vomitado sangre, que no has evacuado sangre, que no te cortaste y tuviste una hemorragia, lo más seguro es que no te la estás aplicando. Entonces, todo lo que he ido comentando tiene un porqué, tiene una razón de ser para qué sirve. No son puros papeles, no son cosas que no nos vayan a decir y mostrar lo que ha estado ocurriendo en el tiempo con ese enfermo. Entonces, recuerden,
tomar sus medicamentos en tiempo y forma. No dejar pasar que se me acabó y no he ido a buscar, ¿sí? Deben ser ordenados de programarse sus idas por sus medicamentos. Y si no, tener siempre una reserva por si no pudiste sacar una cita para acudir por la receta, tener una reserva que te aguante para el tiempo que te retrasaron tu consulta. Si no, suena triste, gacho probablemente, pero hay muchos de los medicamentos en las farmacias, perdón, en el comercial similares, son de las mismas marcas de lo que se vende o que se les entregan en el hospital y a un costo bajo. Entonces, no se queden sin tomar sus medicamentos, por favor. Una crisis hipertensiva, una emergencia hipertensiva porque no tomaste tu medicamento de la presión, te puede llevar a un accidente vascular cerebral, una hemorragia, ¿sí? Y puedes, tu calidad de vida, verse mermada, cambiada en un giro de 360 grados y si no, hasta la muerte. ¿Ok? Entonces, no son caramelos, por algo te los están dando, por algo los tienes que tomar. ¿Ok? Y ser responsables ante este tipo de tratamiento. El apego a un plan nutricional. La crisis está canija, pero los que me conocen, los que conocen nuestro servicio de diálisis, saben que hemos buscado, hemos hecho múltiples ejercicios, conferencias, cursos relacionados al aspecto nutricional para enseñar a comer correctamente. ¿Por qué? Porque el tener una mala alimentación nos va a afectar nuestro tratamiento, ya sea de terapia sustitutiva o no, de un paciente que aún se encuentra en una fase en la cual solo con dieta y con los medicamentos que requiera para la presión o para el azúcar va a poder retrasar o detener en un momento dado la enfermedad, la progresión de la enfermedad renal, ¿sí? Entonces, el aprender a comer sano, pues es difícil, nos cuesta. Por eso México en este momento está siendo uno de los países más golpeados en la población. ¿Por qué? Porque nos gusta comer lo prohibido. Porque no comemos lo que está en la parte de arriba de esta imagen, nos gusta lo que está abajo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque sí sabe más rico muchas veces. La grasa sabe más rico, las cosas fritas saben más rico, ¿sí? Pero no por eso quiere decir que tenemos que comer lo que nos sabe más rico, sino que lo que sea sano, saludable, se puede preparar de una forma tal que nos ayude a comer rico y ayudarnos a tener nuestro cuerpo mejor. Porque, como les digo, somos el primer mundo en gorditos, el primer mundo en diabéticos, ¿sí? Y si no hacemos algo por cambiar nuestros hábitos, nuestras costumbres, vamos a estar en problemas. Somos una población de la cultura del maíz, ¿sí? En el maíz, en nuestro país, actualmente, desde hace muchos años, se encargaron de enriquecer la harina con mucho calcio y con mucho fósforo. Algo de lo que hemos estado hablando que nos genera un problema para el paciente con insuficiencia renal, el que eleve el fósforo, que baje el calcio y que nos dé problemas tanto a nivel de nuestros huesos como a nivel de nuestros vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, sé que a veces hay casos anecdóticos, tengo pacientes que para ellos es muy gracioso decirme que compran 1 kilo de tortillas para la familia y 1 kilo de tortillas diario para ellos. Está bien que nos guste comer tortillas, pero comerte 1 kilo tú solo diario, ahí voy. Hay que saber
moderarnos, saber ser conscientes de lo que estamos haciendo, ¿sí? No guiarnos por lo que nuestra vecina, nuestra comadre, nuestra familiar nos dice que va a ser bueno. No. Cada día a nivel mundial se ha estado especificando que los alimentos contengan una indicación de qué electrolitos tiene, qué minerales, cuánto de grasa, cuánto de sal, etcétera, contiene, y que nosotros aprendamos a identificar cuáles son muy altos en alguna cosa que es mala para nosotros, como es, por ejemplo, la sal, ¿sí? Aprendamos a identificarlo. No digo que algún día ustedes no quieran comerse una hamburguesa. Se pueden comer la hamburguesa, pero qué mejor que comerse una hamburguesa hecha en tu casa, porque la vas a hacer en una forma más sana, igual de sabrosa, pero más sana, sin tanta grasa. Ustedes no saben el aceite en el que a veces son fritas o puestas, cuántos días tiene y lo que ocurre en ese aceite que se ha estado quemando y quemando y quemando, lo que va a hacerle a nuestro organismo. ¿Okay? En cambio, si tú lo haces en tu casa, tienes la oportunidad, puedes comerlo. ¿Quieres comer taquitos? Puedes comer, pero no es lo mismo comerte un taco con 2 tortillas a comértelo con una. No es lo mismo que compres la tortilla más grande a que compres la intermedia, ¿sí? Porque si a eso fuéramos, no podríamos comer nada, como lo dijo la licenciada en la primera conferencia y el doctor Ramos también, que tenemos que nosotros asumir la responsabilidad de cuidarnos nosotros, responsabilizarnos nosotros y comer lo que es mejor para nosotros, ¿sí? Porque esto va a contribuir, primero que nada, a que no estemos gordos, que estemos en nuestro peso ideal o lo más cercano a nuestro peso ideal, ¿sí? Porque el estar gorditos, pues nos va a conllevar, si no había diabetes en la familia, que tú seas el primer diabético. Y de ahí ya se van a ir todos los demás, ya van a ser sujetos de riesgo, ¿sí? Entonces, tú decir, no quiero ser diabético. O si soy diabético, no quiero quedarme ciego, no quiero que me corten una pierna, no me quiero infartar, no quiero tener insuficiencia renal, etcétera. ¿Sí? Entonces, aprendo a comer. ¿Me puedo dar gustos? Sí, me puedo dar gustos. Pero esos hay que saberlos moderar. Hay que saber que no todos los días vas a poder tener gustos. ¿Sí? Yo he tenido la experiencia de varios pacientes, adultos mayores sobre todo, que es una población de alto riesgo en los programas de terapia de sustitución, que hemos preferido manejarlos con dieta. Y no son dietas en las cuales nosotros los vamos a matar de hambre, como dicen mucho, sino que el adulto mayor, si no está trabajando, si no tiene una actividad física muy importante, la cantidad de energía que requiere de calorías de los alimentos no es tanta. Entonces podemos darle una dieta variada, ¿sí? En la cual controlemos elementos que puedan ser perjudiciales para ellos. Y hemos tenido pacientes, tuve un gran amigo, porque mis pacientes, la gran mayoría son mis amigos, ¿sí? Aunque nos peleamos mucho, pero son mis grandes amigos. Tuve un gran amigo que lo mantuve con dieta, ¿sí? Durante 9 años y llegó a cumplir 102 años, ¿sí? Era un paciente que me dijo desde la primera vez que nos conocimos que él, por la edad, por todo, él no quería tener terapia de sustitución. Y obviamente, pues ustedes saben que la terapia de sustitución es un acto voluntario en el cual el paciente, lo recalco así, decide si quiere llevar a cabo esta terapia o no. Y él llevaba toda la semana una dieta no para matarlo de hambre y ya tenía, cada vez que iba a consulta o se contactaba conmigo, me tenía una lista de peticiones para el día domingo tener un antojo. Y así fueron 9 años. Y obviamente, pues ya
falleció a los 102 años sin haber pisado el hospital más que para sus consultas. Eso da gusto, eso da mucho gusto. Y como lo veíamos, lo decía el doctor Ramos, tenemos más problemas, sobre todo en población joven, el que pueda tener este compromiso, el aceptar, el regirse por reglas, ¿sí? Porque la gente adulta es más fácil, están más maduros de tomar conciencia de qué es mejor, ¿sí? Obviamente tienen muchos mitos, tienen muchas creencias, pero son más capaces de adaptarse a un régimen. Entonces, la gente joven, sobre todo en este momento de crisis, tienen que madurar a fuerza y tienen que hacerse responsables y aprender a a controlar su enfermedad en una forma más correcta. Una parte importante y que se tocó también con Dianita el día de ayer y con el doctor Ramos es el cumplimiento de tus terapias. Lo que dije al inicio, ¿de qué va a servir que tú tengas a un paciente en diálisis que se fue de viaje o salió de la ciudad o fue a una visita por el día, ¿sí? Y no se dializó? Y llega y se hace 4 cambios, que son los mínimos que se hacen en diálisis manual al día, se los hizo de entrada por salida 4. No cumplió. O como lo comentaba el doctor Ramos, en vez de hacerse 4, se hizo 3. Y esto lo hace 2 veces por semana, 3 veces por semana, ¿sí? O que está conectado a una máquina y no para la máquina a la mitad del tratamiento. De nada sirve. Lo único que está haciendo en ese momento el paciente es comprometiendo su vida, la calidad de vida y su sobrevida. Y no va a poder engañar, no va a poder engañar a nadie. Y eso es muy común, el que se trate de sobreproteger al paciente. Estamos en un momento difícil en el cual los recursos, las opciones, el poder estar dentro de una institución es difícil. Y si tú tienes la oportunidad de tener una terapia que, hablando económicamente, es muy alta, el costo, nosotros podamos tenerlo y cumplir y saber que si yo cumplo y hago las cosas correctamente, si tengo 4 cambios al día, los cumplo, si yo me conecto a mi máquina de diálisis las horas que están programadas, no me desconecto antes, etcétera, sé que tengo altas probabilidades de estar bien, de no tener problemas, de no complicarme, de no arriesgar mi vida, ¿sí? Entonces, es muy importante que tu paciente, tu familiar, tengas la conciencia clara de que debes cumplir. Es un compromiso que en muchas ocasiones es para el resto de la vida y que debe ser parte de tu rutina diaria, parte de lo que haces diario, no verlo como un ancla, algo que me provoca sufrimiento, no, es verlo como algo que realmente te está dando la oportunidad de continuar vivo, disfrutando a tu familia y de poder hacer muchas cosas con los nuevos sistemas de diálisis que existen, que hace 15, 20 años no podías, ¿sí? Ahora tú puedes viajar, puedes estar fuera de la ciudad por días, por semanas, ¿sí? Visitar a tus familias en otros estados, ¿ok? Ir de vacaciones a la playa, cosas que antes no se podían hacer y que si tú no tuvieras esa posibilidad de hacerte el tratamiento, pues no lo podrías lograr porque estarías clínicamente mal. Y esto no sería solamente tú el que estaría enfermo, sino también tu familia, porque no eres tú solo, tu familia está contigo, tu familia
tiene que hacer sus cambios, tiene que adaptar también la casa, la vida, los trabajos para apoyarte, para acompañarte. Y en el caso de la hemodiálisis, pues es algo que se hace en forma extrahospitalaria, pero no es intradomiciliaria. Dependemos de unidades específicas a donde vas a ser enviado con una indicación, una prescripción especificada por tu nefrólogo, ¿sí? Y también nada vas a sacar porque te vas a engañar tú, no vas a engañar al médico porque tus condiciones clínicas, laboratoriales, así lo van a mostrar, ¿sí? Si tú no acudes a tus sesiones, que digas, me voy mejor a una fiesta, porque me toca a mí un día sábado hacer mi hemodiálisis y había fiesta. No la voy a hacer. No pasa nada. Probablemente no pasó nada ese día, pero tú no sabes lo que va a ocurrir el día que vas a llegar a tu siguiente sesión, que puedes llegar con una sobrecarga de líquidos, que si tú acostumbrabas llegar con 3 litros, puedes llegar con 5, con 6, con dificultad respiratoria, que puede en un momento dado condicionar que llegues a presentar un paro respiratorio, ¿sí? Por eso es importante que también las cumplas, ¿sí? Que cumplas tus horas y estés pendiente de no solo llegar a la unidad de hemodiálisis y dormirte, sino prestar atención a la hora que te conectaron, ver que la hora en que termina tu sesión y ver que se cumplan las 2 horas y media, las 3 horas y media que tienes indicada por las características de tu cuerpo, ¿sí? Para llevar a cabo esta terapia. Llegará el día, probablemente aquí en México, que se puedan tener máquinas de hemodiálisis como existen en Europa, en Estados Unidos o en Asia, ¿sí? Países de primer mundo, donde existe hemodiálisis intradomiciliaria, donde va y te conecta un personal, pero tú tienes la máquina en tu casa, ¿sí? Pero eso está lejos de ocurrir todavía aquí en nuestro país. Mientras tanto, debemos ser responsables y acudir a nuestras sesiones, cumplir con las reglas, ir limpios para cuidar el que trae un catéter para hemodiálisis, cuidarlo para no tener infecciones, el que tiene una fístula, cuidarlo, que no sea traumatizada la fístula, para que esto no nos provoque un problema y no podamos recibir nuestra sesión de terapia. Existen dudas frecuentes y se las voy a poner aquí. ¿Por qué estoy hinchado? El doctor Ramos mencionó algunas de las situaciones por las cuales un paciente puede estar hinchado. De las primeras es que tu catéter no está funcionando correctamente y no logra sacar todo el líquido que introdujiste. Esto muchas veces está dado porque el paciente, cuando se dializa, presenta problema de estreñimiento. El estreñimiento, en este caso, en el paciente que se dializa, está dado por varios factores. Primero que nada, puede ser porque el paciente se le está introduciendo 2 litros, a veces más de 2 litros, dentro de la cavidad abdominal y esto comprime las asas intestinales y entonces el movimiento del intestino no se lleva a cabo en forma correcta. Por eso es tan importante que tu médico te va a preguntar, tu enfermera, cuando tú acudas o la consultes también, te va a preguntar si tú estás evacuando diario. Es importante que el paciente evacúe diario, mínimo 2 veces al día y en cantidad suficiente que corresponda a lo que comiste, no que sea lo que hubiese hecho un bebé. Tenemos varios metros de intestino. El hecho que tú hagas una vez te deja todo el resto del trayecto intestinal lleno de excremento. Entonces, sí es importante que tú camines, si te es posible hacerlo,
camines, ¿sí? Te muevas para que tus intestinos se vean ayudados para que puedan moverse y llevar hasta el recto para que sea expulsado el excremento. Otra causa que puede hacer que estés hinchado es que, como lo decía el doctor Ramos y lo decía la nutrióloga, que estás comiendo más sal de la indicada, ¿sí? Es difícil quitar la sal, es algo dificilísimo. Quizás podamos vivir sin comer cosas dulces, pero con que el alimento sepa a sal, eso cuesta mucho. Nadie dice que no comas sal. El paciente puede comer sal porque realmente todo contiene sodio en diferente presentación, pero todo lo que consumimos tiene sodio. Entonces, para decir que alguien no coma sal, no debería comer nada, ¿sí? Entonces, las verduras, frutas, harinas, ¿sí? Tienen sal de por sí. Tú le adicionas más para tener mayor sabor, ¿ok? Entonces, a lo que nos referimos es, no le pongas más. Si eres una persona que cueste muchísimo, sea un suplicio para ti suspenderlo, nosotros damos el consejo de que puedes tú conseguir en donde venden envases de cápsulas vacías que producen envases para pastilleros, etcétera, puedas comprar, por ejemplo, cápsulas de 1 gramo y pongas a los niños de tu casa a llenarlos con sal fina. No está permitida la sal gruesa, sino la sal de mar fina de preferencia. Y llenar tus cápsulas. Entonces, una forma de que tú controles la cantidad, la ingesta de sodio, es que tú tengas una cápsula para tu desayuno, una cápsula a tu comida y una cápsula en tu cena. ¿Qué haces? Te sirven tu plato que fue preparado sin adicionarle más sal y tú espolvoreas la cápsula sobre el alimento. Cuando tú saborees, tu lengua, tus papilas gustativas van a percibir esos granitos de sal y vas a sentirte a nivel central, a nivel cerebral, que está satisfecha tu necesidad de sal. ¿Ok? Entonces, esa es otra de las causas por las cuales puedes estar hinchado. Otra causa, que tú no te mantengas nutrido. Si tú estás desnutrido y sabemos que el paciente con insuficiencia renal va a tener un grado de desnutrición de severa a leve, que va a estar dado por la sintomatología de la insuficiencia renal, por la náusea, por la falta de percepción de sabor que tiene el paciente y que eso lo lleva a no querer comer porque todos los alimentos le saben a metal, ¿sí? Porque es la comparación que hace el paciente, nos dicen en muchas de las veces, pareciera que estoy con una moneda de cobre en mi boca. Ese es a lo que me sabe la comida. Entonces, el paciente deja de comer. Tiene la náusea, vomita y dice, mejor no como, porque voy a volver a vomitar. Y eso va favoreciendo que el paciente se vaya desnutriendo y a medida que menos coma, más pronto va a irse elevando la urea y va a ser un círculo vicioso que no tiene fin. ¿Ok? Entonces, es muy importante que nosotros nos aseguremos que nuestros pacientes empiecen a comer lo más pronto posible, aunque sean porciones pequeñas, fraccionadas, varias veces al día, si es necesario que les molamos los alimentos, se los demos como papilla para que no se desgasten, porque con la diálisis y la hemodiálisis, nuestros pacientes cada vez que se dializan, cada vez que se hemodializa, están perdiendo proteínas, están perdiendo albúmina y lo vamos a estar desnutriendo. Entonces, es importante el mantener al paciente nutrido para evitar este famoso ¿por qué estoy hinchado? ¿Por qué orino en menor cantidad?
Es más común que los pacientes que se hemodializan pierdan la función renal residual, así se le nombra, que la pierdan en forma más temprana que el paciente que se dializa por vía peritoneal. Un paciente que se hemodializa está sometido a más cambios hemodinámicos a nivel renal, a nivel sistémico y deja de orinar aproximadamente a los 3 meses de ya estar en hemodiálisis. Ya no va a orinar y esto obviamente es una desventaja para el paciente porque lo va a limitar más en la toma de líquidos que el ser humano necesita. Entonces el paciente que no orina y se hemodializa, por ejemplo, solo puede tomar líquido suficiente para sus medicamentos, pero sus alimentos tienen que ser secos, ¿sí? En cambio, el paciente que está en diálisis peritoneal pueden pasar años antes de que deje de orinar. Entonces, es lo que yo les comento a mis pacientes, es tu seguro de vida el que tú te mantengas orinando, porque te permite mantener que puedas eliminar volumen por la diálisis y volumen por la orina. Mejor control para tu presión arterial y el gusto de que puedas tomar una cantidad de líquido más alta que aquel paciente que la tiene limitada. ¿Por qué me falta el aire? Lo comentaba el doctor Ramos también. Si tú estás desnutrido, ¿sí? Y tú retienes líquido en la cavidad abdominal, tú también vas a acumular líquido en el primer lugar, que es en los pulmones. Aparte de tus piernas, tus ojos, tu cara, tus manos, en los pulmones se va a acumular agua. Entonces es muy importante, primero que nada, cumplas con tu terapia, te hagas tu diálisis en tiempo y forma, en el volumen y con el tipo de solución que lo tienes indicado para que no tengas este problema, ¿sí? Porque el que te falte el aire, imagínense, puede llegarse a comparar lo que está ocurriendo con los pacientes que actualmente presentan COVID, ¿sí? Entonces, no es nada agradable, es algo que provoca mucha angustia, mucha desesperación para los pacientes y que en ocasiones nos vemos en la necesidad de puncionar el tórax para extraer este líquido que no puede salir fácilmente por la diálisis peritoneal. ¿Ok? Entonces, vuelvo a decirlo, cumplan con su terapia, en tiempo, en forma, en cantidad, ¿sí? Manténganse nutridos y esto va a ser algo que no sea frecuente que se presente. Toma tus medicamentos para la presión en forma correcta porque también puedes hacer falla cardíaca que te lleve a retener líquido en el pulmón porque tú no estás controlado de tu presión arterial. Puedo tomar toda el agua que quiera, como lo decía. El paciente en diálisis peritoneal puede tomar desde 1 litro hasta 2 litros de agua al día. Esto va a ser independiente, va a ser individual, ¿ok? Va a depender de las características del paciente, la condición clínica, la condición laboratorial, bioquímica del paciente, nutricional, la cantidad de líquido que pueda llegar a tomar ese paciente, ¿ok? Pero en caso de paciente de hemodiálisis, no. Doctora, tenemos, Sí. perdón, una pregunta aquí de DJ Red Monkey. Dice que está en diálisis peritoneal y que justamente llevándolo a la segunda de sus dudas frecuentes, dice que se ha quedado sin orinar casi y dice que no hace más de 100 mililitros al día. Su pregunta es de si hay forma de reactivar esta función o algo que pudiera fomentar que orine. Obviamente, pues el paciente está en diálisis peritoneal. ¿Alguna sugerencia? Ok, va a depender de cuánto tiempo tiene en diálisis. Si es un paciente que ya tiene más de 5 años, 6 años en diálisis, la probabilidad de que dejen de orinar es muy alta y probablemente no lo recupere. ¿Ok? La única forma en que podría recuperar esto sería con un trasplante.
¿ok? Que se le trasplantara, él volvería a orinar. Pero si no tiene esa opción y tiene muchos años en diálisis peritoneal, no va a recuperar la cantidad de orina, ¿sí? Perfecto, doctor. Pues sí, el paciente refiere que lleva un año en diálisis peritoneal, obviamente ahí a lo mejor tendrá que consultar con su doctor si a cuál segunda etapa después de el tratamiento que tiene, si sería sujeto a un trasplante renal, ¿no? Exacto, y también ver si no se está nutriendo correctamente o está ultrafiltrando demasiado, está con la presión baja mucho tiempo, eso también puede afectar a los riñones. Entonces tendría que checarlo, el tipo de soluciones, sus ultrafiltraciones cómo están, la causa que lo llevó a la edad de él, también hay que tomarla en cuenta, por qué pudo haber sucedido esto, pero es muy poco tiempo en diálisis para que haya dejado de orinar. Tiene que haber alguna causa que tenga que ver con nutrición o con la patología que lo pudo haber llevado a esto. Muchas gracias, doctora. Nos quedan unos cuantos minutitos más. Ok, me voy más rápido. Sí, gracias. Bueno, del agua ya les dije, tenemos lo de la sal, ya lo comentamos, sí puedes comer, pero moderándolo, ¿ok? Y no podemos eliminarlo. Esto es muy común, por favor. ¿Me puedo tomar refrescos y bebidas alcohólicas? No, por favor, no. Pueden quizás en Año Nuevo una copita de vino, pero aquel que me dice que necesito una cerveza todos los días, no, por favor. ¿Ok? Las bebidas alcohólicas puede ser lo peor para un paciente con insuficiencia renal, con la patología de la que se trate. ¿Ok? Entonces, por favor, no. Riesgo del auto, esta es la última, el riesgo de la automedicación, por favor. Y no solo me refiero a medicamentos, me refiero a test, a gotas, a inyecciones milagrosas. Por favor, no lo hagan. Ustedes son pacientes de riesgo, pacientes delicados, que pueden llevar una vida lo más normal posible, pero el que no pueden tomar cualquier medicamento, muchos de los antibióticos que se les dan se tienen que ajustar a pesar de estar en diálisis peritoneal o en hemodiálisis, deben ajustarse a la función renal que tienen, porque si no provocan efectos colaterales indeseables para ustedes. Entonces, no porque la comadre le dijo que le funcionó a ella, le vaya a funcionar a ustedes. Ustedes a veces no saben si son alérgicos o no a alguna sustancia que contiene ese medicamento y puede costarles la vida. Entonces, solo ciñanse a lo que les están indicando y si quieren probar algo, consúltenlo con su médico, por favor, antes de arriesgarse a usarlo. ¿Ok? Entonces, no hay medicina milagrosa, lo aclaramos, no existen riñones artificiales que se puedan poner, que salen en el Internet, no existen, las células madres no funcionan, los té no funcionan, los gorgojos chinos no funcionan, el té de palo azul no funciona, el que te trasplanten placenta o embriones de borrego, esto no funciona, las cámaras hiperbáricas no funcionan, ¿ok? Los tratamientos están muy definidos en la insuficiencia renal, es tratamiento médico dietético y dietético va a ser el pilar en todas las terapias que se lleven a cabo con el paciente con enfermedad renal. La dieta va a estar en las cuatro, llámesele el paciente que no tiene terapia de sustitución, el que está en diálisis peritoneal, el que está en hemodiálisis y el que está trasplantado. ¿Ok? Entonces, por favor, tomen conciencia y solo tomen lo indicado por su médico. Y las dudas, preguntas o sugerencias que les hayan hecho, consúltenlas con su médico antes de ponerlas en práctica. Espero que les haya servido esta charla porque es como que estamos en la consulta y estamos frente a ustedes y estamos resolviendo o aclarando las dudas o problemas que tengan. Doctora, muchas gracias. La verdad es que qué placer escucharla. La verdad es de que sí fue una gran plática. Es como haber tenido al nefrólogo ahí con nosotros. Doctora,
María Begoña y la Vaca Avendaño. Le agradecemos mucho y justamente de quedarnos con ese mensaje que usted nos acaba de decir, ¿no? Que nosotros como pacientes renales debemos de tener la responsabilidad de nuestras manos, de nuestros tratamientos, tener orden, tener apego y justamente como pacientes empoderarnos de que nosotros somos los responsables de nuestras propias vidas. Suena ilógico, pero de repente los pacientes tendemos a fallar en ese aspecto y bueno, qué mejor mensaje que el de una experta como la doctora y la Vaca para podernos guiar en esto. Nosotros agradecemos toda su atención a todas las personas. Doctora, muchísimas gracias. Nos estaremos Gracias. viendo pronto. Gracias a nombre de Somedit. Gracias a todos ustedes que estuvieron en el Facebook Live. Muchas preguntas por ahí a lo mejor se quedaron pendientes. Les pedimos, por favor, que nos manden algún inbox a la página de Somedit para que podamos responder a algunas de las que quedaron pendientes. Y los esperamos el día de mañana, justamente 28 de junio, para continuar con 29 de junio, para continuar con estas charlas. La de mañana es complicaciones en diálisis peritoneal con el doctor Jesús Antonio Mariano Murga a las 6 de la tarde. Les agradecemos su atención, que estén muy bien. Gracias, doctora. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego, bye.